Esto es La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, dos veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Hoy día les quiero contar una historia cuyo protagonista les va a ser familiar. ¿Les suena el nombre de Thomas Edison? Estoy segura que han escuchado este nombre en incontables ocasiones. Y no es por menos, ¿no? A Thomas Edison se le conoce por inventar la bombilla eléctrica o ampolleta en 1879, aunque en realidad lo que hizo fue mejorar los prototipos de bombilla que habían hasta el momento para que duraran más tiempo y fueran más resistentes y económicas. O sea, hizo que la luz fuera accesible para la mayoría. Un momento revolucionario, ¿verdad? Un símbolo de progreso, de control humano sobre la oscuridad, porque al final es en la oscuridad donde viven los monstruos, ¿cierto? Pero, ¿y si les dijera que este invento que tanta luz nos ha brindado, literalmente, también ha arrojado sombras inesperadas sobre nuestro entorno? Piensen en una noche de verano, sentadas en una terraza al exterior. Tienen una luz prendida y hay muchos insectos volando desesperadamente alrededor de la ampolleta. Es como si estuvieran hipnotizados o como si un imán no les permitiera escapar. ¿Les es conocida esta escena? Lo que quizás es menos conocido es que esta fascinación por la luz artificial puede ser fatal para muchos de estos pequeños seres. Para ellos, la luz nocturna es un llamado engañoso que logra desorientarlos. Desde la invención de la ampolleta eléctrica, las noches nunca volvieron a ser las mismas, no solo para nosotros, los humanos, sino para todo el mundo natural. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a explorar cómo la luz artificial, tan necesaria en nuestro mundo moderno, puede pasar de un gran invento para la humanidad a uno capaz de dejar rastros de confusión y desequilibrio en los ecosistemas. Para ello, hoy día contamos con un experto en contaminación lumínica, el Dr. Cristian Duarte, biólogo marino y doctor en ecología. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Cristian. Y Cristian, para empezar, ¿qué es la contaminación lumínica? Buena pregunta para comenzar. La contaminación lumínica es cualquier tipo de luz que es producida por el ser humano, entendiendo al ser humano como un ente artificial. Eso es bastante discutible, pero Claro. es la luz producida por el ser humano. Cualquier tipo, ya sea eléctrica, ya sea fuego, etc. ¿Y ese tipo de contaminación lumínica es asociada con bienestar o no? Absolutamente. De hecho, la luz artificial es muy necesaria para el ser humano. Nos permite extender nuestras horas de actividad, Claro. fundamental para el desarrollo de la humanidad. También es percibida Seguridad. como un elemento que nos da mayor seguridad, Claro. lo cual no está demostrado de ninguna manera. Y eso es anti-intuitivo. Un ¿ya? mito. Sí. Se aplica mucho el sentido común en este tipo de cosas. Para plantearse que más luz es más seguridad. Pero eso es algo que los datos científicos no han comprobado. Mira. No avalan. Bueno, al final es como, bueno, veo lo que tengo alrededor, solamente es eso. Bueno, entonces, ¿y este campo de estudio cuándo nace? ¿Cuánto tiempo tiene el estudio de...? Los estudios de los impactos de la contaminación lumínica en ambientes terrestres tienen mayor historia que en ambientes marinos. Claro. En ambiente marino es que en el área en el que yo me desarrollo, Ajá. los estudios comenzaron fuertemente hace aproximadamente 15 años, ¿ya? No, el interés de la comunidad científica por este tipo de contaminantes no tiene mucha historia. Como les Claro. mencionaba, 15 años aproximadamente, de donde comienza realmente a desarrollarse los estudios para entender los impactos de la contaminación lumínica en ambientes costeros. Bueno, entonces es un campo relativamente reciente, casi sin el relativamente, ¿cierto? Y me gustaría profundizar en cómo actúa este contaminante, y enfatizo la palabra contaminante,
cómo la luz artificial impacta en los ecosistemas, ponte tú. Si lo planteamos desde la perspectiva biológica o ecológica, ¿cierto? El problema que tiene la luz artificial es que modifica los patrones naturales de luz y oscuridad, es decir, día y noche. Claro. ¿Ya? Incluido el ser humano, muchas especies requieren de la hora de oscuridad, ya sea para distintas actividades, para su actividad metabólica, etc. ¿Ya? La contaminación lumínica modifica este patrón natural de luz y oscuridad, el cual ya les mencioné, es muy importante para muchas especies, incluyendo el ser humano. Entonces, muchas especies, por ejemplo, marinas, actúan o son activas durante la noche, cuando no hay luz. Si Claro. nosotros incluimos esta luz, ¿cierto? Los animales pierden estas señales y sus actividades cambian absolutamente. Su fisiología cambia absolutamente. Nosotros lo hemos demostrado mucho, que hay, por ejemplo, especies marinas, ¿ya? Que cuando hay luz no tienen actividad, tienen cero actividad. ¿Ya? Okay. Evidentemente, como ustedes mencionaron en el ejemplo anterior, hay otras especies que son atraídas por la luz, Claro. y ahí tienen más actividad asociada a la luz, pero otras no tienen actividad. Es decir, al modificar los patrones naturales de luz y oscuridad, se está modificando la conducta y la fisiología de muchas especies y, consecuentemente, las interacciones biológicas. Claro. No hay ni una duda. Totalmente. Y esos cambios en sus patrones, ya sean de comportamiento, fisiológicos, les impactan, no sé, por ejemplo, en su reproducción o en el crecimiento. ¿Cómo les afecta? Conductas, comportamientos. Sí, existen muchos ejemplos, ¿ya? Y nosotros también lo hemos estado realizando en la Universidad Andrés Bello, donde hemos visto que, por ejemplo, los animales tienen menor actividad, es decir, no salen a las horas que deberían estar activos, consumen mucho menos alimento, por ejemplo. La condición metabólica se ve significativamente alterada. Las interacciones biológicas se ven absolutamente modificadas, ¿ya? No hemos visto, sí, hay algunos estudios, pero no lo hemos realizado nosotros, también el desarrollo en términos reproductivos también cambia, se ve negativamente afectado. O sea, en resumen, la contaminación lumínica puede afectar en distintos niveles, ¿cierto? Claro. A los ecosistemas o a las especies que ocurren en los ecosistemas. O sea, en resumen, un poco lo que estamos diciendo, estos cambios metabólicos quizás puede afectar en el crecimiento, en la capacidad de buscar alimento, ¿cierto? En estas interacciones que mencionaba Cristian, cómo se van a relacionar con otras especies, si son predadores o presa, o si tienen que, la reproducción en sí misma, ¿cierto? Tienen que vincularse con otros individuos. Y Cristian, tengo una duda, porque, claro, hay distintos colores de luz. ¿Eso también impacta de forma diferente a las especies? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque los colores de luz significan distintas longitudes de onda. Y para las distintas especies eso es muy relevante. No todas las longitudes de onda, es decir, no todos los colores afectan de igual manera a las especies. Okay. ¿Ya? De hecho, hay un acuerdo general, no siempre ocurre, pero hay un acuerdo general, que por ejemplo, la longitud en el azul, ¿ya? O el color azul, ¿cierto? Es una de las que más afecta a las especies, a las cuales los procesos biológicos son más sensibles, ¿ya? Nosotros hemos realizado bastantes experimentos asociados a esto y hemos visto que, por ejemplo, luces en el color amarillo, ámbar, tienen menos efecto que luces asociadas al pic azul, por ejemplo. Claro. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, ¿ya? Y sí, no todos los colores afectan de igual manera. Es por eso que probablemente más adelante, eventualmente lo vamos a conversar. Dentro de la modificación de colores está alguna de las medidas de mitigación más importantes que se podrían aplicar. Claro. Y todas, ¿se podría generalizar las diferentes ondas de luces o de los colores en los impactos a diferentes especies, o va a depender mucho quizás del grupo del que estemos hablando? Lamentablemente es uno de los problemas que tenemos nosotros los investigadores cuando nos piden soluciones, porque siempre decimos depende, siempre decimos es altamente variable, no podemos generalizar, y eso siempre entra en un conflicto con las medidas de mitigación. No podemos generalizar, o sea, no podemos decir que todas las especies van a responder igual, Okay. Claro. pero sí podemos decir
afectan mayormente. Claro. Y en ese contexto tenemos que manejarnos cuando tenemos que, evidentemente, tomar medidas de mitigación o aplicar medidas de mitigación. Claro. Totalmente. Y con lo que cuentas, es evidente que existe entonces una variedad de impactos de la luz, dependiendo de colores, etc. Pero, ¿y si miramos desde una perspectiva humana? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los efectos de la contaminación lumínica? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? Si hablamos de consecuencias o efectos directos para el ser humano, piensen en uno muy sencillo. La luz artificial no nos deja dormir durante la noche. Totalmente. Si ustedes se fijan, hoy día no hay casa, o poco probable encontrar casas que no tengan este tipo de cortinas especiales, Claro. ¿cierto? Para evitar el paso de la luz, que son los famosos blackout. Blackout, o totalmente. dormir con mascarilla. O Yo dormir misma con lo hago. Exactamente, dormir con una protección. Claro. ¿Por qué? Porque nos altera el sueño. Ujú. Sí. Si nos altera el sueño, no podemos descansar bien y fisiológicamente eso tiene muchas consecuencias. Ujú. ¿Ya? Una de las que es más conocida es la producción de melatonina, por ejemplo. ¿Ya? Cuando nosotros no descansamos bien, se altera esta producción de melatonina y la luz artificial nos daña fisiológicamente de manera muy significativa, ¿ya? Directamente, no hay ninguna duda. ¿Ya? Podemos conversar, si ustedes quieren, de los efectos después indirectos que van a afectar al ser humano. Sí, totalmente. Absolutamente. De hecho, démosle al tiro. ¿Cuáles son los efectos Indirectos. indirectos en los humanos? Muy buena pregunta. Bien concreto y bien sencillo. La luz artificial puede afectar especies que son de importancia económica para nosotros. Servicios ecosistémicos. Los famosos, o los conocidos como servicios ecosistémicos. Claro. Dentro de ellos, especies que son, por ejemplo, alimento para el ser humano. Y se ha visto que hay especies de importancia económica como bivalvos, ¿cierto? Hay un trabajo muy interesante que está desarrollando Nicole Jansen, mi estudiante de doctorado, evaluando los impactos de la contaminación lumínica en especies de importancia económica, que son, como les decía, para el consumo humano. ¿Ya? Okay, Ahí hay un efecto directo, indirecto, muy claro para el ser humano. Los polinizadores. Sin polinizadores, nosotros no tendríamos producción, no tendríamos alimento. Sí. Y se ha visto que la contaminación lumínica afecta a polinizadores nocturnos, pero también diurnos. ¿Ya? Mira, no Ojo, sabía. ese es un punto súper importante. A veces pensamos que la contaminación lumínica solo va a afectar individuos que son activos durante la noche, pero cuidado, también afecta a individuos que son activos durante el día. Alargan su periodo de actividad. ¿Puedes darnos algún ejemplo de polinizador de los que estás hablando para los que nos escuchan? ¿Estás hablando de insectos en general o...? Miren, aquí en Chile son muy conocidas las famosas polillas. Ajá. Nosotros las conocemos como polillas. Ajá. Ustedes en la noche prenden una luz, como decían ustedes al principio, Sí. ¿cierto? Llegan todas. Pero algunas, cuidado, algunas se alejan, tienen un fototactismo negativo. Ok. ¿Ya? Ok. Y esas se alejan de la luz. Imagínense que tengamos polillas que, ¿cierto?, presentan un rechazo a la luz artificial, no van a ir a las plantas. No y por lo van a tanto el proceso de polinización se va a ver afectado. ¿Ya? Y hay un trabajo muy lindo publicado en una revista de nivel mundial, Science, donde se muestra que la productividad disminuye significativamente con la presencia de luz artificial debido a la disminución de polinizadores nocturnos. Imagínense, solo eso va a hacer que la población del ser humano se vea gravemente afectada. Sí, conversábamos el otro día que también esta necesidad de iluminar todo por esta falsa sensación de seguridad. Incluso como en ¿cómo se llaman? Las fachadas, ¿cierto? De las casas. Que tendemos a prender todas las luces porque bueno, vemos mejor, porque es mejor, pero al final, y estoy segura que mucha gente no es ni un cuarto consciente del impacto que puede generar en eso. De hecho, algunas personas que conozco en Brasil, yo estaba en el simposio de contaminación lumínica y posté en la red social preguntando si sabían, si conocían contaminación lumínica. La mayoría dijo que no conoce la contaminación lumínica. O sea, es importante hablar de eso. Sí, bueno, al final quizás tenemos más en mente la polución por los gases, pero nos olvidamos que la contaminación lumínica sonora impactan mucho a los ecosistemas. Pero ahora quiero ir, teniendo claro, cierto, que la contaminación lumínica es una problemática que amerita atención, eso ya lo hemos dejado claro. Quiero que nos expliques un poco cómo se aborda esta problemática desde el punto de vista de la medicina de la conservación, de la investigación y qué tipo de soluciones surgen para manejarlo. Ya, ese es un punto súper interesante. Déjenme hacer una introducción muy, muy pequeña. Dale. Totalmente. Bueno, por favor. Si ustedes, por ejemplo, hicieran el siguiente ejercicio, es hipotético, evidentemente no lo vamos a hacer, y le preguntáramos a la gente, ¿usted quiere más smog?
¿Usted quiere más metales pesados? La respuesta va a ser, obviamente no. Claro. ¿Cierto? Va a haber protestas, ¿cierto? Van a haber reclamos. Y es más, vamos a decir, ¿qué pregunta me está haciendo? Sí. Pero sin embargo, si yo le preguntara a la sociedad, hiciera una encuesta a la sociedad, ¿usted quiere más luz? Todos me van a decir que sí, o la gran mayoría me va a decir que sí. Totalmente. Porque no es percibido como un contaminante. Entonces, el primer desafío para enfrentar el problema es mostrarle a la sociedad, es darle a conocer a la sociedad que la luz artificial es un contaminante. Absolutamente. Eso es lo primero. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer, concientizar a la sociedad de que la luz artificial, ¿cierto?, es un contaminante. Nos genera efectos positivos, sí, sin ninguna duda, pero tenemos que estar conscientes que también genera muchos efectos negativos y que hasta los días de hoy no son muy conocidos. Ya la sociedad científica recién está empezando a evaluar los efectos y la comunidad en general, la sociedad no científica, ¿cierto?, desconoce esto y es evidente, no tiene por qué conocerlo. Ya, esa es la primera medida. La segunda medida, si hablamos en aspectos concretos, no iluminemos cuando no necesitamos iluminar. Claro. No prendamos la luz si no la necesitamos. Sí. ¿Cierto? Sí. Otra de las medidas que yo propondría o que se discute en la comunidad científica internacional es utilizar longitudes de onda o colores para que sea más fácil de entender, claro. ¿cierto?, que tengan los menores efectos sobre las distintas especies en distintos ecosistemas. De tal modo que la luz nos siga iluminando, o sea, nos siga siendo de utilidad, pero que sea lo menos ecológicamente negativa para las distintas especies. Ese sería un tercer punto muy, muy interesante. Quiero destacar que esto lo estamos tratando de hacer en la Universidad Andrés Bello, en nuestro laboratorio. ¿Ok? Y un punto que es clave, es tener una buena legislación para normar las emisiones de contaminación lumínica. Y en ese sentido, debo decir que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un trabajo espectacular. Sí, totalmente. Exactamente. Acaba de lanzar la nueva norma de contaminación de emisiones de luz artificial y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que tenemos una de las legislaciones más modernas a nivel mundial para la protección, ¿cierto?, o para el control de las emisiones de luz artificial. Sí, increíble. Sí. Totalmente increíble. Yo creo que hay varios challenges de lo que has mencionado. Cómo hacer que la gente sea consciente es un trabajo de educación, pero otro que estabas mencionando, que evidentemente ya hablamos de si puedes generalizar o no, pero entiendo que en función de cómo son los ecosistemas, si estás en Chile o estás, no sé, en Hong Kong o estás en Canadá, la forma en la que tú vas a aplicar medidas tiene que ser muy específica del contexto. Y me pregunto, ya para aprovechar, ¿cómo enfocas la luz en los lugares? También me refiero, si es una farola alta, un poste de luz alto, o si es la luz que viene del suelo, ¿cómo esto impacta o no es tan importante? Sí, es súper buena la pregunta y va muy asociado a la legislación nueva que tenemos en nuestro país para el control de las emisiones de luz. Dentro de los principales cambios o de los principales avances que tenemos, primero es dirigir la luz hacia abajo. Como dije, siempre no prendamos la luz cuando no la necesitamos, eso es clave. Sí. Pero si la vamos a prender, ¿cierto?, la ley nos dice, pero dirija la luz hacia el suelo, porque es ahí donde la necesitamos. Por lo tanto, estas farolas que me traen algo de recuerdos de mi niñez, estas farolas redondas que iluminan hacia arriba y hacia abajo, hoy día no tienen ningún sentido, evidentemente. Estamos perdiendo la mitad de la luz hacia los cielos, ¿cierto?, que va a afectar a más especies, ¿cierto?, que están en los árboles, por ejemplo, pero además no la vamos a estar usando nosotros. ¿Para qué decir de la visión de los astrónomos, ¿cierto? Los cielos se contaminan absolutamente y se pierde la claridad de los cielos. Y Chile, ojo, Chile es uno de los países líderes en observación astronómica y está amenazado por la contaminación lumínica. Eso es un punto súper relevante y esta nueva ley nos está ayudando en eso. Otra cosa, no usemos esta famosa luz blanca fría, esta que se simula mucho la luz de día, ¿cierto?, la luz LED blanca fría, y usemos luces más cálidas. La ley también está exigiendo que hoy día la iluminación, ¿cierto?, de exteriores, de la iluminación pública, ya no sea esta luz blanca fría, esta luz más clara, sino que sea algo más cálida. ¿Y cómo lo está haciendo? Diciendo, ¿sabe qué? Tenga luz LED, pero elimine en un buen porcentaje el pic azul. Cuando nosotros iluminamos este pic azul, que es uno de los que en teoría más afecta a distintas especies, ¿cierto?, logramos que la luz sea más cálida. Esa luz que usamos, y las personas con más edad como yo pueden recordar lo que es esa luz más amarilla, más ámbar, que no permitía ver tan bien, pero nos permitía iluminarnos igual. Claro. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo la ley hoy día, ilumina hacia abajo,
elimine un porcentaje importante del pico azul para tener una luz más bien cálida más que fría, que le va a permitir iluminarse igual, ver igual, pero va a ser más amigable con los ecosistemas. Claro. Esos serían como algunos de los aspectos Va a depender un importantes. poco de lo que uno tenga que ejercer, si es que está leyendo o quizás está... Pero absolutamente. Y Kristen, una cosa que aprendí contigo, hay una diferencia en ese contaminante. Claro, un montón de diferencias, pero si apaga la luz, acaba el efecto también, el impacto, ¿no? Esa es una pregunta que me gusta mucho, que tiene que ver con las medidas de mitigación. Si nosotros, por ejemplo, hoy día dejáramos de emitir CO2 hoy, completo, soñemos, ¿cierto? Eso no, Sí, no va a sí, ocurrir, sí, sí. pero soñemos un minuto. Se eliminan todas las emisiones de CO2 aquí y ahora, ¿cierto? Los efectos Van a durar, claro. van a mantenerse por Sí. muchísimos Mucho años, tiempo, Sí, claro. sí, sí. ¿cierto? No va a terminar con cuando apagamos o cuando eliminamos las emisiones de CO2. Ujú. Sus efectos se van a mantener por muchísimos años más. Ujú. En el caso de la luz artificial, si nosotros apagamos la luz, se acaba el problema. Y nosotros Mira. lo hemos probado en laboratorio al menos. Ujú. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que cuando hay luz en la noche, los animales dejan de tener actividad durante la noche. Ujú. ¿Ya? Y nosotros hemos tenido a los animales expuestos a la luz por una semana. Y los animales no salen. No salen. Pero cuando nosotros apagamos la luz, el animal retoma su actividad normal automáticamente. ¿Ya? Entonces esa es una de las ventajas que tendría, Claro. entre comillas, entre comillas, claro. ¿cierto? La contaminación lumínica, que las medidas de mitigación pueden ser más fáciles de aplicar. Ujú. Nosotros podemos fácilmente, por ejemplo, apagar la luz, eso no cuesta nada, es simplemente apretar una Claro. tecla, o podemos modificar sus colores. La tecnología LED permite modificar muy bien sus colores. Otro aspecto importante, bajemos la intensidad. Mm. A veces iluminamos con mucha más luz de la que realmente Ujú, necesitamos. ujú. Bajemos la intensidad. Sí, Sí, absolutamente. totalmente. Y bueno, Kristen, ¿crees que se puede cambiar la percepción de este contaminante en la sociedad? O sea, que hay espacio para el cambio en la concepción de que la luz significa para la sociedad y lo necesario que es en nuestro día a día. A ver, confío, como cualquier investigador, en que sí podemos concientizar a la sociedad de que este es un contaminante. Es más difícil, como les decía en un principio, que lo que ocurre con otros contaminantes, porque no es percibido como tal. Ujú. Entonces la sociedad siempre va a demandar más que menos luz. ¿Cómo se logra? O sea, creo que se puede lograr, sin ninguna duda, pero tenemos que apuntar, ¿cierto?, sobre todo a estudiantes de enseñanza básica. Ujú. Ujú. Ahí tiene que estar nuestro foco. Sí. En la sociedad en general, sin ninguna duda. Yo no digo que no. La sociedad como un todo tiene que ser parte de esto. Absolutamente. Pero tenemos que partir con los niños. Ese es un muy buen comienzo. Pero aquí hago un mea culpa, hago una autocrítica. Creo que nosotros los investigadores no estamos cumpliendo muy bien el rol de llevar el conocimiento fuera de la universidad, Claro. Claro. extramural. Sí. No tenemos la experiencia, no tenemos los conocimientos de cómo hacerlo. Y ahí nosotros estamos fallando gravemente, y esto lo digo, un mea culpa bien sincero. Ujú. Para lograr que la gente entienda o considere esto como un contaminante, nosotros tenemos que llevar ese conocimiento, pero tenemos que llevarlo de tal manera que la gente lo pueda entender Accesible. de la mejor manera. Y que sea fácil y que sea agradable. Exactamente, que sea interesante. Ujú. Pero nosotros tenemos un problema, o muchos ¿De de nosotros comunicación? tenemos, al menos, para que no se ofenda a nadie, al menos yo me reconozco como una persona que tiene un problema en cómo llevar este conocimiento extramural, fuera de la universidad. Sí. Pero de que tengo fe de que sí se puede hacer, sin ninguna duda. Que hemos estado trabajando en ello en nuestro equipo, hemos estado trabajando en ello en nuestro equipo. sin Bueno, ninguna duda. parte de lo que estamos haciendo hoy día es eso. O sea, Sí. por eso te tenemos aquí, Divulgación científica. para que tengas ese espacio. Es difícil, o sea, Antonio y yo también somos investigadores mucho más en nuestro inicio, pero este problema se ve, se palpa y la gente tiene que saber, porque el conocimiento es poder y Claro. uno muchas veces actúa por falta de conocimiento. Sí, Entonces, totalmente. por eso estamos aquí, para que este conocimiento llegue. Y bueno, ahora quería ir un poco a eso precisamente. A partir de todo el conocimiento que tú tienes, que han generado, particularmente hacia la contaminación lumínica, ¿qué es lo que los que nos escuchan, nosotros podemos hacer ante esta problemática? Algunas cosas ya las has dicho. Bueno, la educación parte ya no solo por educar a los niños, sino que la sociedad como global lo haga, apagar las luces. Pero ¿cómo podemos evitar ser parte de este problema? Sí, bueno, sin querer ser redundante, Ujú. si nosotros queremos ser parte de la solución,
como lo planteé hace un momento, lo primero es apaguemos la luz. Sí. Fíjense ustedes que con el desarrollo de las luces LED, como es una luz tan económica, ¿cierto? Hay luz en todos lados. Exactamente. Lo económico de esta luz, ¿cierto? Ha tendido a que se use mucha más luz de la que se necesita. Además es una luz muy linda. Sí. Sí. ¿Ya? Permite identificar muy bien colores. ¿Ya? Entonces, el primer mensaje es no usemos luz si no necesitamos luz. Es lo primero. Segundo, tratemos de bajar las intensidades de la luz que nosotros estamos usando. Y en casa hoy día esta tecnología nos permite hacer eso. Sí. No en todas, lo entiendo, pero sería ideal, por ejemplo, si no podemos bajar la intensidad de la luz, entonces apaguemos luces donde no las necesitamos, Claro. tengamos solamente prendida alguna. Compremos luces que sean de menor gasto energético, que sean de menor intensidad. Eso nos va a ayudar bastante. Al principio puede costar, pero lo vamos a terminar logrando. Finalmente, y si esto sí es más factible de hacer, usemos luces cálidas en vez de luces frías. Perfecto. Eso sería mucho más fácil de aplicar en nuestras casas. Ahorraríamos energía eventualmente, pero además estaríamos siendo amigables con el ecosistema. Súper. Y no sería una medida muy compleja de adoptar. Súper. La verdad, solo como para añadir ahí, a mí me gusta, por ejemplo, mucho ir a montaña y usamos los frontales, ¿cierto? Y uno se da cuenta de que los usan mucho más de lo que uno necesita, porque si apaga el frontal y va caminando, la misma luz De la luna. te ilumina. O Sí. sea, no, a veces tienes que darle un segundo, un tiempo a tu visión para que Adaptarse. se adapte y Claro. darte cuenta de que, Sí, totalmente. pues... Oye, Cristian, muchas gracias por tu tiempo, tus explicaciones y por sumar esa parte de la sociedad de la conservación que vamos construyendo. Muchas gracias, Cristian. Le agradezco la invitación. Creo que, como decían ustedes hace un momento, esta es parte de las cosas que nosotros debemos hacer como investigadores para que el conocimiento que se genera, ¿cierto? En el aula, que se genera en las universidades, vaya a la sociedad, que son finalmente los que requieren de este conocimiento. Nosotros no podemos mantener el conocimiento intramural, Eso. debemos llevarlo a la sociedad, es un deber. Sí. ¿Cierto? Exactamente. No es solo una tarea, es un deber. Sí. Y yo en eso estoy muy comprometido, a pesar de las falencias que tengo, como les mencionaba sinceramente hace un momento, pero creo que esto es nuestro deber. Y iniciativas como las que ustedes están realizando ahora son muy importantes. Y cuando ustedes me invitaron, no dudé un segundo en venir, porque realmente valoro mucho, ¿cierto?, que investigadores jóvenes que están en el inicio de sus carreras tengan esta fuerza, tengan esta vitalidad. Y yo siempre voy a estar dispuesto a cooperar cuando ustedes me inviten a una actividad como esta. Muchas gracias, Cristian. Qué lindas palabras. Sí. Y bueno, para ya ir terminando, queremos añadir que para todas y todos aquellos que nos están escuchando y que siguen curiosos o curiosas, sepan que si quieren aprender sobre algún tema en específico, pueden escribirnos sus dudas y sus curiosidades mediante los canales abiertos por Spotify o en las redes sociales de Instagram y Facebook bajo el nombre La Sociedad de la Conservación. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en este final de temporada, que ha estado muy bueno. Esta Sociedad de la Conservación ya ha tomado forma. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Esto es La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, dos veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile.